Estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes, como cada diciembre, acompañándole durante estos dos programas de fin de año en los que Ramón Núñez Ramírez está fuera del país. Hoy es un día muy importante para el mundo católico. Hoy celebramos el cuarto domingo de Adviento, es decir, el último domingo antes del nacimiento del niño Jesús, y coincide con ser domingo hoy. Por tanto, tenemos nuestra celebración dominical y luego en la noche pues tendríamos lo que se llama la vigilia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como niño Jesús. Un día muy especial para el mundo católico y para el mundo de los creyentes. Y hoy en este programa yo tengo el gusto de tener como entrevista central a mi querida amiga, la doctora Magdalena Piña. Con ella vamos a tratar temas interesantísimos y muy de acorde con lo que ha ocurrido en este último tramo del año. Quédense con nosotros en Propuesta Semanal. Durante estos dos programas en los que voy a estar con ustedes a este fin de año, voy a hacer un recuento de los hechos y las noticias más importantes, a mi entender, que han ocurrido durante este año. Al inicio del año se continuó el tema de la persecución de la corrupción registrada en el gobierno anterior. Específicamente en el mes de marzo ocurrió la presentación del caso Calamar. Este es un caso en el que se supone que ha involucrado un fraude de 19,000 millones de pesos y en los cuales está Donald Guerrero, quien fuera ministro de Hacienda, José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo, quien además de ser ministro de Obras Públicas, fue el candidato presidencial del PLD. Esto involucraba también unas 17 personas más que tenían que ver con titulación, con otro tipo de cosas. Bueno, pues en lo que este tema ocurrió, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo fueron, digamos, las tres figuras más importantes. Los demás, aunque tenían cargos también, pues eran menos conocidos. Donald Guerrero y José Ramón Peralta se les impuso como medida 18 meses de prisión. A Gonzalo Castillo siempre estuvo en prisión domiciliaria. Bueno, pues ha transcurrido el tiempo y el ministro de Hacienda de ese momento, Donald Guerrero, en octubre logró su libertad y se fue a prisión domiciliaria y el pago de una cantidad de dinero como fianza. Y José Ramón Peralta, un mes después, en noviembre, pues también obtiene su libertad, también en prisión domiciliaria. Ambos pasaron unos 6 meses el primero y el otro 7 meses. Ahora mismo ese caso se ha pedido que se amplíe el tiempo para poder, llevar muchas más pruebas con esto. Es decir, que entrará el año 2024 y todavía este caso sigue sin llegar a juicio de fondo. Tampoco podemos dejar a propósito de casos de corrupción, este gobierno se ha caracterizado por hablar mucho de su transparencia y de su honestidad. De hecho, ese es básicamente la presentación de campaña de este gobierno. Bueno, pues realmente desde el inicio, recordemos en aquel diciembre 2020, donde hubo el escándalo de los 100 millones a los artistas, pero esto no se ha detenido porque a través del año, bueno, vimos el cambio que se hizo de ministro de Educación de Roberto Fulcar por Ángel Hernández, y el propio Ángel Hernández es quien en algunas ocasiones denunció las indelicadezas y los actos de corrupción, pero Fulcar coincidió con un momento de una enfermedad, parece de cierta importancia, sale del país y regresa. Bueno, esto ni siquiera ha llegado a haber denuncia ni nada que se parezca. Igual ocurrió en INAVIE, Ministerio de la Juventud, la lotería. Por cierto, en estos días el presidente dijo que el único caso que perjudicó al erario público era precisamente el caso de la lotería, y en este caso su director también está fuera y el único que está preso de ese caso es el señor Ciego,
que fue quien manipuló aparentemente las bolas con que se hace el sorteo. Últimamente ha habido un caso bastante escandaloso que ha sido el caso de Intran, que tiene que ver con la semaforización y la organización del tránsito. Tampoco hay una denuncia en torno a eso. Y últimamente el caso de Optic, que involucra unos montos astronómicos para elaboración de software de computadoras, y también se habla también de unos montos extraordinarios en alquiler de edificaciones para tener sedes de Optic en diferentes partes del país. En este año también, aunque nunca se ha dejado de estar en campaña, pero en este año también, digamos que se sintió el inicio de campaña de manera directa. ¿Por qué? Bueno, porque el PLD ya dijo que su candidato definitivamente era Abel Martínez Durán. El partido de la Fuerza del Pueblo, pues por supuesto siempre el único candidato ha sido Leonel Fernández, y había la expectativa en torno a el presidente Luis Abinader, si se reelegía o no. Bueno, pues finalmente él se reeligió, o sea, se presentó como postulante para ser reelecto. Lo hizo mediante un video muy bien elaborado donde él justificaba por qué. Pero de inmediato surgieron todos los videos donde él decía una y otra vez que no se reelegía. Hay uno que incluso forma parte del material de este canal, en que le abordan de ese tema y él dice que no se va a reelegir. Incluso le dice a Varsovia que cuando yo esté en el Palacio, llévame este video. Bueno, en ese video él decía que no se reelegía. Igualmente en otros programas de canales hermanos decía que lo peor que le había ocurrido a República Dominicana había sido la reelección, o sea que históricamente la reelección era negativa, pero finalmente él se repostula. Y finalmente las lluvias. Recordemos que el 4 de noviembre del año pasado, 2022, ocurrió una lluvia para la mayoría de la gente inesperada. Digo, inesperada en los daños, porque realmente siempre hay avisos, y de hecho nosotros recibimos avisos de Miami específicamente y le hacemos caso, luego COE también, Defensa Civil. Bueno, este evento de una lluvia extraordinaria con más de 300 o 400 mililitros de agua caída provocó muchas muertes. Pero lo mismo pasa en este noviembre, en el cual el 18 de noviembre, lluvias anunciadas, coincide con ser un sábado, que ya se ha convertido en un día de trabajo. Había mucha gente en la calle haciendo diligencias o en trabajo incluso, y hubo una gran tragedia. Recordemos que cae una de las paredes decorativas, como se le ha llamado, o sea, no pared estructural, del túnel de la 27 de febrero, y mueren 9 personas, de las cuales incluso una parte de esos difuntos pues son norteamericanos, puertorriqueños, y se supone que hay todo una demanda hacia el Estado dominicano, pero esos fueron 9. En todo el país y en la ciudad murió una cantidad enorme de personas que no se ha dicho incluso oficialmente cuál es ese número, pero como se iban reportando por las diferentes vías y las redes, los muertos y los desaparecidos, se habla de entre 40 y 50 personas. Realmente esto conlleva que yo creo que la mayoría de la población de la capital, cuando le avisan que va a llover, siente mucho temor. Esperemos que el gobierno electo, a partir del 2024, pues haga el esfuerzo por iniciar por lo menos la solución del drenaje pluvial de la capital de Santo Domingo.